En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los de tus fieles y enciéndenos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar de un tema bien interesante. Em, es el texto de la visitación. Y ya ven que una de las cosas que tenemos mucho en deuda, por así decirlo, es la cuestión, o muchas cuestiones. Uno, la bíblica, que no sabemos bien en varias ocasiones qué pasa con la Biblia. Dos, la cuestión de la tradición, que es la piedad popular, en ese sentido que estoy diciendo tradición, y que a veces también tenemos una cierta deuda con esta piedad popular, porque van a ver, me refiero estrictamente en un momento más. Entonces, el tema del día de hoy, de verdad que para algunos podría resultar un poquito así como no tan llamativo. Eh, Me hace recordar, por ejemplo, una vez hace varios años, varios años, como unos 10 yo creo, 8 más o menos, que en una cuaresma, en los temas, compartimos el tema de el Vía Crucis, así tal cual, ¿no? El tema era el Vía Crucis. Evidentemente, pues la idea era ver cuándo surgió, cuál fue la idea, las bases bíblicas, las bases de tradición y todo esto. Y me acuerdo que ya llegaron un matrimonio que solía ir y al final, pues ya platicando con ellos, me dicen, sí, no sé cuánto, dice, y me dice la esposa, pues tuve que convencer a mi esposo porque no quería venir. Y los dos siempre andaban en los cursos. Y le digo, pero ¿cómo que no quería venir, no? Y me dice, pues es que él no había entendido que era un tema sobre el Via Crucis. Él había entendido que era un Via Crucis, ¿no? Y ya que le tuvo que explicar, no vamos a hacer un Via Crucis, vamos a tener un tema sobre el Via Crucis, que por cierto estuvo muy bonito, porque ustedes deben saber también que el Via Crucis tiene muchas bases que no son bíblicas, ¿no? Desde las caídas, la Verónica y todo esto, pues hay muchos textos que no son bíblicos, pero que como pues tenemos esa deuda que les decía, bíblica, pues entonces creemos que viene toda la Biblia y no es así. Y lo comento porque el tema del día de hoy, la visitación, fíjense que es un tema que yo estoy segurísimo de que lo escuchamos constantemente, pero así muchísimo, 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 pero lo escuchamos en un acto de piedad popular que no tiene la mejor fama del mundo. Para muchos, por supuesto que sí, pero no para todos. ¿Y cuál es? Evidentemente, el tema del Santo Rosario, ¿verdad? Pues en el Rosario, ustedes, no sé, habrá presentes algunos que hagan, recen u oren con el rosario, pues todos los días. Hay gente que se sabe todos los misterios y las letanías y demás, y lo reza, lo ora de memoria, ¿verdad? Entonces, hay otros que necesitamos, obviamente, la guía por allí para poder rezar el rosario, pero no obstante, pues también. Sin embargo, el rosario, pues es una, un acto de piedad popular. eh, Algunos lo ponen como un sacramental también, pero pues ya después veremos eso. eh, un acto de fe muy grande, muy bonito y sobre todo muy católico, ¿verdad? Solamente nuestra iglesia cristiana católica pues hace el rosario como tal, ¿no? Habrá algunos por ahí que no estén de acuerdo conmigo, pero ya podríamos explicar a qué me refiero con eso. Pero en los misterios gozosos ya ven que tenemos mm, cuatro secciones de misterios: los gozosos, los gloriosos, los dolorosos y los luminosos. Y cada uno de estos misterios tiene cinco, justamente cinco misterios. Y bueno, pues ahí vamos viendo, ¿no? Pero quedémonos en los gozosos, justamente, que son los lunes y los sábados. Pues resulta que lunes y sábados empezamos a meditar acerca y en torno de la vida de nuestro Señor a través de esos misterios que son los que le anteceden, escuchen cómo lo digo, le anteceden a su presencia, pues visible, pública como tal. Aquí los encontramos, porque el primer misterio es aquel relato que platicamos la semana pasada,
que es acerca de la anunciación, así se llama, primer misterio gozoso, la anunciación del ángel a nuestra Madre María. Y a veces quien hace el rosario lee la cita bíblica de de Lucas 1:26-38, y a veces el que hace el rosario simplemente lo anuncia, anuncia el misterio, la anunciación, y es todo, ¿verdad? Y el segundo misterio gozoso es justamente la visitación. Entonces, sobre esto, sobre el tema de la visitación, eh, miren ustedes que es de verdad, hay textos bíblicos, voy a decirlo así, no estoy afirmando lo contrario, solo estoy diciendo que hay textos bíblicos que utilizamos, por ejemplo, para fortalecer una piedad, un amor, una relación filial con nuestra Madre María, que la enaltece, por supuesto, que la deja muy bien parada, pero que si somos muy quisquillosos, esos textos no necesariamente se refieren de manera directa a nuestra madre, aunque esté allí como un personaje principal de la narración, ¿eh? Entonces, ya hablábamos justamente de la anunciación la semana pasada, y ahora repito la visitación, ¿no? Y díganme si no, creo yo que la mayoría podemos afirmar lo siguiente. Podemos afirmar que en cuanto María conoció su vocación, su llamado, su misión, y el ángel se fue, y entonces María rápidamente, dice la palabra, que se fue corriendo a las montañas de Judá, y que sabemos que allá estaba Isabel, y decimos que era su prima Santa Isabel, ¿verdad? Y que entonces estuvo con ella 3 meses, y generalmente dicen, ¿por qué se fue, perdón, María corriendo a las montañas? Y de inmediato, todos alguna vez hemos escuchado o dicho, lo afirmo sin temor a equivocarme, que fue para ayudar, ¿verdad? Que María diligentemente apenas supo de la necesidad de su prima, y ella fue a ayudar, a servir. Y este texto ha sido utilizado en ese sentido justamente para hablar de esa disposición de nuestra Madre a la ayuda, al servicio, a la humildad, a la diligencia, a la misericordia, a la generosidad, y hablamos maravillas de nuestra Madre. Ya dije que no estoy afirmando lo contrario. No estoy afirmando que nuestra madre sea eh, lo contrario, ¿no? Que no sea generosa, que no sea sencilla, que no le guste servir, que no estoy afirmando eso, sino que tomando en cuenta el texto que tenemos delante de nosotros, habrá que decir muchas cosas, porque, como dice el comentario, el nuevo comentario bíblico, San Jerónimo dice lo siguiente: no entenderíamos el mensaje que Lucas quería transmitirnos en los versículos 39-56, se refiere al capítulo 1, que es justamente la visitación. No lo entenderíamos, escuchen, si acentuáramos la preocupación social y la caridad de María en la visita a su anciana y embarazada pariente Isabel. Si nosotros dijéramos que María, o que la intención de Lucas al contarnos esto era hablar de que María era muy buena, era caritativa y preocupada por las necesidades de los demás, si nosotros creemos ver en ese texto ese mensaje, dice, no quedaría claro. ¿Por qué? Porque si Lucas, menciona este comentario, si Lucas hubiera tenido la intención de presentar a María como modelo de caridad, no habría escrito el versículo 56, en donde abandona a Isabel precisamente en el momento en el que más la necesitaba. Y es que si te das cuenta, dice que María fue, que estuvo 3 meses y que luego se regresó. Y dice uno, bueno, para una mujer anciana que está a punto de dar a luz, del sexto mes, que es cuando María recibió el anuncio, al noveno son 3 meses. Pero pues ahí, anciana y recién aliviada, es cuando necesitaría también muchísima ayuda. Y resulta que es cuando María se regresa, a los 3 meses. Entonces, le habría ayudado María
pero cuando más la necesitaba, no se quedó. Entonces, si María fue a ayudar, ¿por qué no se quedó? No cuadra, no cuadra, dicen los especialistas, ¿no? También, perdón, va en contra de lo verosímil, o sea, de lo que se puede como aceptar como verdadero. Imaginar a una virgen judía de 14 años haciendo un viaje de 4 días ella sola y más haciendo este viaje en lugares bastante inhóspitos, difíciles de transitar, que eran, vaya, como diría una novela mexicana, pero como podemos entenderlo, era cuna o boca de lobos, ¿sí? Era el viaje desde donde estaba en Nazaret hasta las montañas de Judá, hubiera sido terrible, terriblemente peligroso para ella, para una jovencita de 14 años y virgen. Y fíjense cómo termina este nuevo comentario bíblico San Jerónimo, que es hecho por especialistas y que tiene el auspicio del nombre de uno de los más grandes biblistas de Estados Unidos, que es Raymond Brown. Termina diciendo, más bien, la intención de Lucas en la escena de la visitación es de naturaleza literaria y teológica. Ojo, ya sabemos, ¿verdad? Que ya en varias ocasiones hemos dicho que los textos que están allí no están para dar eh, nota histórica de lo que aconteció. Eso no va por ahí. Los textos están para darnos algún mensaje muy importante. Y aquí viene, les voy a platicar dos cosas bien importantes, este, porque tenemos que preguntarnos si tiene una finalidad literaria y teológica más que histórica, entonces, ¿qué nos quiere decir este texto? Pero para ello voy a decirles un par de cosas. A ver, primera, recuerden que es muy difícil aceptar la historicidad de este texto porque hay varios datos que como que conflictúan a aceptarlo de buenas a primeras y verlo como algo verosímil. De hecho, hay una clave de interpretación que vamos a ver más adelante que nos hace entender por qué tiene esa intención literaria y teológica. Primer punto, entonces, es bastante difícil aceptar la historicidad de este texto. ¿Ok? Segundo punto importante, y para esto quiero que hagamos uso de mucho de nuestro conocimiento bíblico, particularmente evangélico. Les voy a decir una cosa importante. Hay un relato. Acuérdense que hay relatos que cuentan un solo evangelista, hay relatos que cuentan dos evangelistas, otros que los cuentan tres evangelistas, y mientras más lo cuentan, son, por así decirlo, de mayor peso, ¿no? Pero cuando lo cuentan los cuatro evangelistas, es porque es un relato verdaderamente importante. Digo, lo primero que cuentan los cuatro y que nadie dudará que es importante, pues es la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor, ¿verdad? Los cuatro evangelistas lo cuentan, entonces es algo súper, súper importante. Pero también tenemos la multiplicación de los panes, que como en algún sentido llega a ser el anuncio de la Eucaristía, pues es muy importante. Y así tenemos varios textos, bueno, tampoco tantísimos, pero sí tenemos otros en los cuales son narrados por los cuatro evangelistas. Eso significa que son muy importantes. Pues hay un texto que lo cuentan también los cuatro evangelistas y que en otro momento ya lo hemos analizado, pero que seguimos sin darle tanta importancia. Esto lo cuento solamente, escuchen, lo cuento solamente para que entendamos lo que quiero decir del relato de la visitación, ¿ok? Entonces, entendamos esto, no porque eso sea la finalidad del tema, sino porque es una herramienta para entender lo que voy a decir después. Es como poner la base para poder explicar lo que viene después. A ver, este relato que les digo, que lo cuentan los cuatro evangelistas y que fue mucho, 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 pero muchísimo, muy importante, es el de la expulsión de los vendedores del templo. No lo voy a explicar ahorita porque lo hemos explicado en otros momentos y porque ahorita nada más quiero mencionar su importancia, no qué significa. Ahora, escucha, es tan importante que lo cuentan Mateo, Marcos, Lucas, escucha, escucha, y es tan importante que después de la expulsión de los vendedores del templo, viene ya
casi, o sea, es lo que hace, es la gota que derrama el vaso para que llegue la pasión de Jesús, ¿ok? Ese relato, ese acontecimiento que sí es histórico, ese acontecimiento es histórico, pero cada evangelista tiene su trasfondo teológico, fue muy importante, era muy importante. Es más, todos sabían, escuchen, todos sabían que después de eso vino la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Era conocidísimo por toda la iglesia primitiva, ¿ok? Era muy importante, pero repito, antecedía a la pasión, muerte y resurrección de Jesús. San Juan, que tiene otros intereses teológicos, recuerden que no cuenta milagros, sino signos. Y después del último signo, que son 7 los que cuenta en total, después del último signo viene ya la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Y el último signo no es la expulsión de los vendedores del templo, es la resurrección de Lázaro. ¿Ok? Entonces, lo que para San Juan da pie a la pasión, muerte y resurrección de Jesús es la resurrección de Lázaro. Lo que para Juan, pero acabo de decir que la expulsión de los vendedores del templo era importantísimo, bueno, importantísima, ¿no? Tanto que los 3 evangelistas anteriores lo habían puesto, tanto que la iglesia lo conocía, tanto que Juan, evangelista, no podía dejar de contarlo. Pero si esto antecedía a la pasión, pero en la narración de Juan lo que antecede es la resurrección de Lázaro, ¿qué creen que hizo Juan? Uno, contó la expulsión. Era tan importante que no pudo dejar de contarla. Contó la expulsión. Pero aquí viene la clave para lo que les voy a contar. Pero dos, no la pudo contar previo a la pasión. Entonces la contó al inicio de su evangelio. Por eso después del famoso primer signo en las bodas de Cana, lo que se cuenta en el capítulo 2 es la expulsión de los vendedores del templo. Ahora bien, ¿ustedes creen que los evangelistas están limitados por lo cronológico? No, porque ellos no intentan hacer una crónica, ya lo hemos hecho 1000 veces, intentan dar un mensaje. Entonces, aquí viene el primer punto. Ya entendimos, pues, que un relato de esa magnitud tan importante, tranquilamente lo cuenta al principio, ¿ok? Primera herramienta. Entonces viene la segunda herramienta, viene la segunda clave, más que herramienta, la segunda clave, que es bien importante. Ustedes recuerden que en tiempos de Jesús, ya lo hemos dicho también en temas que están aquí en el canal, en tiempos de Jesús, Juan Bautista era muy famoso, ¿ok? Ya lo hemos dicho, era muy famoso Juan Bautista. Tanto que ustedes pueden ver en los evangelios que los evangelistas comparten, que la gente le iba a preguntar a Juan, ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú el que teníamos que esperar? Y Juan dice, no, yo no soy, porque era muy famoso. Mucha gente creía que Juan era el Mesías y lo contrario, mucha gente creía que Jesús, siendo el Mesías, era Juan. ¿Sí? ¿Quién dice la gente que soy yo? Pues unos dicen que eres fulanito, y otros que eres Juan. ¿Verdad? Así como, o sea, repito, era muy famoso. Por eso, escuchen esto, escuchen esta maravilla, es que de verdad, escuchen, es que es una maravilla de creación tan preciosa, tan inteligente, que por favor pongan mucha atención. Como estaba esta problemática, entonces Lucas, em, hagan de cuenta que este texto también lo hemos comentado en otros momentos, el bautismo de Jesús. Marcos, antes de Lucas, Marcos dice que Jesús fue bautizado por Juan, ¿ok? Y Marcos no tuvo inconveniente en contar un acontecimiento histórico. Jesús fue bautizado por Juan, punto. Pero la gente empezó a decir, con que Jesús fue bautizado por Juan, entonces, ¿qué voy a hacer? Que dices que tú quieres que yo crea en Jesús, pero si Juan bautizó a Jesús, pues Juan es más importante que Jesús. Ay, no puede ser cierto. Bueno, una década después llega Mateo, ya con esa problemática.
Entonces, Mateo intenta responder por qué Juan bautizó a Jesús. Y entonces, si ustedes ven el Evangelio de Mateo, a diferencia del de Marcos, que nada más cuenta el bautismo, Mateo dice que cuando Jesús llegó con Juan, ¿qué le dijo Juan? ¿Por qué vienes tú a que yo te bautice si tú deberías bautizarme a mí? Como aceptando Juan que era más importante, ¿verdad? Jesús que Juan. Entonces viene el asunto, porque en ese sentido le contesta Jesús, pero escuchen, no le contesta Jesús a Juan, le contesta Mateo a todos los lectores de su evangelio. Les dice, deja, deja que se cumpla así toda ley, ¿verdad? Deja que se cumpla toda ley, no pasa nada, no te preocupes, así cumplimos con lo que está puesto. Excelente. Entonces, Mateo al parecer había resuelto ya la problemática del bautismo de Jesús, pero la gente decía, bueno, pues sea porque vino solito Jesús, sea por cumplir la ley, pero al final Juan bautizó a Jesús y por tanto Juan sigue siendo más importante que Jesús. Ay, Dios santo, no puede ser posible. Entonces Lucas, una década después, viene y dice, a ver, todos sabemos que Jesús se bautizó, ¿ok? Sí, sabemos que Jesús se bautizó. Pero sí dirá Lucas, ¿no? Estoy ya metiendo un poquito en lo lógico, que podría ser lógico, dice Lucas. Pero si yo pongo, escuchen, si yo pongo que Juan bautizó a Jesús por iniciativa de Jesús, por la ley o por lo que tú quieras, vamos a tener los problemas que tuvieron Marcos y Mateo. Entonces, Lucas dice, Jesús fue bautizado, pero no dice que lo haya bautizado Juan. Más bien, dice que el único que no lo bautizó fue Juan Bautista. Ustedes pueden leer el Evangelio y ven que antes de que Jesús fuera bautizado, Herodes mandó encarcelar a Juan Bautista. Entonces, cuando Jesús fue bautizado según San Lucas, no según yo, según San Lucas, Juan estaba en la cárcel. Cuando Jesús fue bautizado, Juan estaba en la cárcel. Termino la idea y regreso a lo que estamos diciendo. Pues resulta que hubo gente que decía, bueno, a lo mejor no lo bautizó Juan, pero alguien lo bautizó, y ese que lo haya bautizado, sea quien sea, es mayor que Jesús. Ay, por Dios. Entonces Juan, evangelista, hace algo tremendísimo. ¿Qué hace? Af- mm, Afirma que Jesús no fue bautizado. Es decir, de otra manera, no cuenta el bautismo de Jesús y se quita de problemas. No estoy diciendo que Jesús no haya sido bautizado, sino que Juan Evangelista quita el bautismo de Jesús para quitar otros problemas secundarios o terciarios y demás, ¿ok? Entonces ya, ahí queda el relato. Entonces, escuchen esto, escuchen esto. Primera clave, decíamos, yo tengo textos importantes, pero si en mi teología el texto, la narración, el acontecimiento que voy a contar ya no queda, pensemos en los vendedores del templo, lo muevo en el tiempo, ¿no? No pasa nada, porque no es una crónica, ¿ok? Primera clave. Segunda clave, Jesús y Juan Bautista se conocieron en el bautismo de Jesús. Lo cuenta Marcos, lo cuenta Mateo, y aunque Juan no dice, o mejor dicho, dice que Jesús no fue bautizado, aún así habla de que el Espíritu Santo descendió sobre Jesús y que Juan lo señaló, he ahí el Cordero de Dios. O sea, se conocieron de grandes, vaya, se conocieron, interactuaron. Y aquí hemos dicho en su momento que Jesús llegó a ser discípulo de Juan Bautista. ¿Ok? Pero ¿qué crees? Que Lucas dice que no se conocieron, porque cuando se iban a conocer, Juan estaba en la cárcel. Pero es un hecho que todos sabían que Juan era el precursor del Mesías, que Juan era la voz del desierto que anunciaba la llegada de Jesús. Pero Lucas
Dice, oh, estoy ante una situación muy interesante. Para no crear conflicto con quién es más importante entre Jesús y Juan, voy a quitar que haya sido Juan el que bautizó a Jesús. Voy a poner que Juan ya estaba encarcelado y entonces que alguien más bautizó a Jesús. Y ya quita el problema de que quién era más, quién era menos, y bueno, entre Juan y Jesús, pero al quitar ese problema se crea otro dilema, que es, entonces nunca se conocieron. Mm. Y entonces Lucas tiene la misma idea que tuvo Juan, que quitó la expulsión de los vendedores del templo al final de la vida de Jesús, y Juan trasladó la expulsión al inicio del ministerio público de Jesús. Entonces Lucas tiene una idea muy, muy similar, como quita que Juan y Jesús se hubiesen conocido grandes, dice, bueno, sí se conocieron, pero se conocieron bebés en el vientre de sus respectivas madres. Por eso es que podríamos decir entonces esto. Dice, más bien, la intención en la escena de la visitación es de naturaleza literaria y teológica. No intenta San Lucas describir lo que hizo María, sino intenta que se cumpla que Juan es el precursor de Jesús. Ahora viene la belleza de bellezas, pero Juan está en el vientre, Jesús también. Entonces, ¿cómo se va a entablar un diálogo entre ellos, entre bebés en el vientre materno? ¿Cómo va a decir Juan que Jesús es el Mesías? Y entonces Lucas hace un despliegue de una genialidad intelectual y de una inspiración de envidia al narrar este texto. ¿Por qué? Fíjense, porque al día de hoy, fíjense, los biblistas sostienen, y aquí ya me paso al texto de Ariel Álvarez Valdés, sostienen que, a ver, leo, que el relato de la visitación se encuentra modelado, este relato, sobre uno antiguo de la vida del rey David, que sería el traslado del Arca de la Alianza a Jerusalén, para lo cual tendríamos que leer el segundo libro de Samuel en el capítulo número 6, ¿sí? Según el Antiguo Testamento, escuchamos ya aquí, estoy con Álvaro Valdés, lo estoy nada más porque tiene puntos importantísimos y muy concretos que se me hacen clarísimos. Es el texto que les mandé, por cierto, en PDF. Según el Antiguo Testamento, cuando el rey David subió al trono de Jerusalén, quiso trasladar el arca de la alianza a su capital. El arca era una simple caja de madera recubierta con láminas de oro, pero para los israelitas se trataba del objeto más sagrado del mundo, porque se creía que en su interior estaba presente Dios. Y desde allí hablaba, obviamente, Dios a su pueblo, desde el arca de la alianza. Era como si fuera la morada divina. El arca se encontraba en una ciudad vecina, de manera que David organizó una procesión para ir a buscarla y la llevó hasta Jerusalén. Interesante. Si bien el relato del arca es mucho más extenso que el de la visitación, hay detalles, y aquí viene lo importantísimo, que son los que nos dan pie a confirmar que el texto de la visitación está, insisto, fundamentado en aquel texto de cuando David tiene al arca de la alianza y la traslada. Vienen las similitudes. Así, por ejemplo, dice Álvarez Valdés, uno, en el relato del arca, el arca, viaja a una ciudad de la región montañosa de Judá. En la visitación, María viaja a una ciudad de la región montañosa de Judá. Muy bien. Curiosamente, dice Lucas, no dijo Judea, porque así se llamaba la región en tiempos de Lucas. Sin embargo, utilizó el antiguo nombre de Judá, que en tiempos del Nuevo Testamento ya no se usaba. Entonces, así como que, mira, así le llamaban anteriormente.
en tiempos del rey David. Son detalles que ayudan mucho, ¿no? Número dos, en el relato, y es que de veras, cuando vemos esto, entendemos. En el relato del arca, adivinen cuánto tiempo permaneció en el lugar. 3 meses. En la visitación, María permanece 3 meses. O sea, no está afirmando que María dejó a su prima Isabel cuando más la necesitaba. Lo que intenta Lucas decir es, permaneció 3 meses, igual que la 3. Eh, perdón, me salté. Ese es el 3, ese es el 3, el de los 3 meses. Dos. En el relato del arca, David preguntó, adivinen, voy a decir la pregunta que hizo David, a ver si le suena. A ver, David preguntó, ¿quién soy yo para que el arca de mi Señor venga a mí? ¿Qué le preguntó? ¿Qué dijo Isabel? ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a mí? ¿Notan? La construcción es igualita, igualita, ¿no? El- un viaje a una región montañosa de Judá, nombre antiguo. Pregunta, ¿quién soy yo para que esta presencia de Dios venga a mí? Tercero, permanecen 3 meses. Cuatro, en el relato del arca, su presencia llenó de bendiciones a los moradores de la casa. En la visitación, María llenó de bendiciones a los moradores de la casa. Cinco, en el relato del arca hubo, y esto es clasiquísimo, clasiquísimo, hubo saltos de alegría. ¿Qué hubo en la visitación? Saltos de alegría. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a mí? Porque apenas entró tu saludo aquí y este niño empezó a moverse ya, saltar. En el relato del arca hubo fuertes gritos. Iba el arca e iban gritando, 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 gritando. En la visitación también hubo fuertes gritos. A veces no dicen que fueran gritos, sino que dice a viva voz. Pero eso significa lo mismo, gritos. Y siete, en el rato del arca, adivina qué hubo. Canciones. En la visitación hubo también canciones. Probablemente el texto del arca, escuchen, probablemente se leía cada año al llegar la conmemoración de su traslado y sus detalles eran muy conocidos. Por eso Lucas se basó en él para componer su narración y retratar, aquí viene el punto, a María como qué, como la nueva arca, portadora de la nueva palabra, diríamos, de la nueva presencia de Dios que era Jesús. ¿Y quién habría anunciado que Jesús, fíjate, es que esto es una cosa tremendísima, quién habría anunciado que Jesús era el Mesías? Mateo, Marcos, es Juan, perdón, y hasta Juan Evangelista, en Mateo, Marcos y Juan Evangelista, es Juan Bautista, el que dice, pues él es Jesús, es el Cordero de Dios, él es el Mesías, ok, pero aquí, ¿quién lo dice? Lo dice Juan, pero escuchen qué bonito, porque lo dice Juan, que se llena de espíritu, y este espíritu hace que su madre también quede llena de espíritu, y entonces su madre es la que dice, ¿quién soy yo para que venga a mí la madre de mi Señor? O sea que gracias al movimiento de Juan, por eso decía, ¿cómo le hacen para que, porque no pueden hablar? Pues Lucas utiliza expresiones que son bellísimas para dar a entender justamente que es eso, que es un anticipo, o no un anticipo, sino que es, pues tal cual, el precursor del Mesías. ¿Cómo sabemos que Jesús es el Señor? Pues porque Juan lo afirma. Pero ¿cómo lo va a afirmar Juan si está en el vientre? Es que Juan se llenó del Espíritu y llenó a su madre del Espíritu y fue su madre la que dijo con la voz, pero todo venía a causa del movimiento de Juan. Entonces, pues decía, aquello que Lucas omitió en el futuro, por así decirlo, cuando eran grandes, lo trasladó a cuando eran bebés. Así que la visitación no trata. La visitación trata de Jesús y de Juan a través de la mirada, de la historia, de la presencia de María y de Isabel, que ya sabemos que eran parientes,
pero no sabemos en qué grado, como solemos decir. Dice el texto, en aquellos días se levantó María, pausa. De hecho dice, eh, se levantó y fue, que es la misma expresión que usa cuando el hijo pródigo va a regresar con su papá, pero bueno, es otra cosa. Se levantó María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y sucedió que, en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno, e Isabel quedó llena de Espíritu Santo, y exclamando con gran voz, dijo, Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu seno. ¿Y de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. Feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Y dijo María, engrandece mi alma al Señor. Y viene ese bellísimo cántico que llamamos el Magnificat, Magnificat o la Magnífica, también dicen algunos, ¿no? Ya después vemos que también hasta de eso podríamos ser todo un tema de ese texto por cómo está configurado y por quién lo cantó, pero eso lo vemos en otro momento, ¿verdad? En otro momento. Solo quiero que terminemos con una idea muy sencilla, muy sencilla. El texto que les mandé en PDF em, eh, fue publicado en una revista en Argentina. Y en esta revista permiten los comentarios. El texto fue publicado en el 2019, si no me equivoco. 2019, sí, 2018, 2018, hace 7 años, el de la visitación. Y yo les mandé el puro texto del artículo, pero lo que no les mandé fueron los comentarios. Solamente voy a leer uno o dos comentarios. Dicen, en nada estoy de acuerdo a esas suposiciones absurdas que haces. Si tienes dudas de la palabra de Dios escrita por algunos apóstoles y profetas, pues entonces no tienes la fe suficiente y no mereces llamarte cristiano. Qué artículo tan triste de un acontecimiento tan lindo. Em, Da tristeza que leamos los textos sagrados para aumentar el orgullo de nuestra pobre inteligencia en contraria de la sabiduría de Dios. Irresponsables comentarios que no tienen ningún fundamento teológico, ni histórico, ni de ningún otro tipo, siendo que el autor es un doctor en teología bíblica, ¿no? Qué patético y triste comentario del autor de esa publicación acerca de la bendición de Elizabeth o Isabel a María en su encuentro. Y así. A mí me da también tristeza ver esos comentarios porque después de leer esto, les mandé también, además del texto, ya un par de libros más y comentarios bíblicos. Y esto no es la opinión de una persona, esto es resultado de investigaciones serias, de un método histórico crítico, pero sobre todo que, aún entendiendo el mensaje como tal, eh, la intención, mejor dicho, la intención del autor, aún así es bellísimo el mensaje. Si uno entiende lo que el autor quiso decir con todo esto, con toda su narración, con toda su estructura, es bellísimo lo que quiso decir. Ese encuentro, ah, bueno, no puedo, ya no puedo ahondar más porque me llevaría muchos minutos, pero ese encuentro entre Jesús y Juan, que Lucas, en su inspiración que venía del Espíritu y en su inteligencia, quiso relatar a través de este texto tan bonito. Es un texto cristológico, es un texto mesiánico, vaya, bellísimo, bellísimo si lo entendemos, pero como por la tradición nos hemos quedado pensando que se trataba, repito, no de una simple visita de María a su prima para ayudarla y demás, nos hemos perdido del tesoro que es justamente lo que quería decir el autor. Pero no es culpa de la tradición, para nada, porque de hecho, a mí me encanta que en las famosas letanías lauretanas, eh, aquí lo vemos señalado con esa gran flecha amarilla,
Todos estos títulos que se le dan a María y que todos tienen su razón de ser, dentro de ellos, después de Casa de Oro, dice Arca de la Alianza. Es decir, tiene siglos que entendimos que ese texto hablaba de María como la nueva Arca de la Alianza. Siglos, siglos. Entendimos el mensaje, pero no siempre lo disfrutamos. En ocasiones como que nos quedamos más con María como protagonista, por así decirlo, y es loable. Vaya, es una cosa maravillosa ver la imagen de nuestra madre y saber que tenía tanta presencia que nadie podía criticar que se contara un acontecimiento tan precioso a través de la figura de María, porque era alguien conocida, porque era alguien admirada, porque era alguien respetada, pero otra cosa es decir que ella era la protagonista de la salvación. Ella, como dice San Juan Pablo II, antecede en el horizonte cronológico a Jesús. Es decir, aparece antes que Jesús en la línea del tiempo. Pero no por eso es más importante, por supuesto. Creo que María entendía muy bien que su misión iba por ser el arca de la nueva alianza, de la nueva y definitiva alianza. Y nosotros la convertimos en María la, la protagonista de todo esto. Así que no olvidemos, María es arca, María es casa de oro, María es puerta del cielo. María, tan grande, pero Jesús siempre va a ser el Mesías. Y eso nadie lo puede dudar. Dulce Madre, no te alejes, tú dices a nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como la de la Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.